En el video anterior comenzamos a estudiar el capítulo 7 de Apocalipsis, que es un paréntesis insertado entre el sexto sello y el séptimo sello, para contestar la pregunta con la cual termina el capítulo 6. ¿Quién podrá estar firme? Esos que podrán estar firmes cuando Cristo venga son los sellados con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Y el sello que ese sello deja es la santificación, la restauración de la naturaleza de Dios en nosotros, el amor, el fruto del Espíritu. Y esa santificación se manifiesta en obediencia a Dios y servicio al prójimo. Esos que serán sellados y que estarán firmes cuando Cristo venga son los 144.000. Los que pasarán por la gran tribulación verán el cielo enrollarse como un pergamino y estarán vivos cuando Cristo venga. Continuamos entonces con nuestro estudio de Apocalipsis 7 y los 144.000. ¿Esos 144.000 son judíos literales o no? ¿Y el número es un número literal o no? Ya en el video anterior cubrimos la parte de si son judíos literales o no. ¿Y qué en cuanto al número? ¿Es un número literal o no? Solo usando el sentido común se puede ver que no es un número literal, porque que los sellados sean 144.000 pudiera ser, pero que cada una de las 12 tribus sean exactamente 12.000, ni uno más ni uno menos, ya eso suena bastante arbitrario. Suena más a predestinación que a otra cosa. Además, sería bastante inconsistente decir que son judíos literales, pero el número es simbólico, o que no son judíos literales, pero el número sí es literal. Eso me parece bastante arbitrario y acomodaticio. Y no creo que sea esa la forma en que Dios obra. O ambas cosas son literales, o ambas cosas son simbólicas. Además, entre las tribus se cuenta a José, y se cuenta a su hijo Manasés. De modo que básicamente se está contando la misma tribu dos veces. Es más, las tribus que se mencionan implican que hay un simbolismo. Si fuera literal, la mención de José ya incluye a Efraín y Manasés, de modo que no sería necesario mencionarlas. Pero se menciona a Manasés, mientras que Efraín es sustituido por su padre José. ¿Por qué se excluye Efraín? Porque en la Biblia, Efraín se convirtió en un símbolo de apostasía. Algo similar ocurre con Dan, quien también es excluido de esta lista. El lugar de Dan es ocupado por la tribu de Leví. Además, hay algo oculto en la numerología de esta porción de la Biblia. 144 es 12 veces 12. 12 son las tribus y 12 los apóstoles. Yo no soy muy amante de la numerología, pero entiendo que nos indica que no se está hablando de algo literal, sino de algo simbólico. ¿Dónde me encontramos el número 12? En Juan 11:9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Claro, Jesús está hablando de la parte del día que está de día. El día como tal tiene 24 horas. Las otras 12 horas comprenden la noche. Esas 24 horas que tiene el día equivalen a 1440 minutos. Y de esas 24 horas, de cada día se supone que la décima parte pertenece a Dios. Y esa décima parte son 144 minutos, que son 2 horas y 24 minutos, que se supone apartemos cada día para estar en comunión con Dios. Daniel lo hacía, 3 veces al día abría su ventana y oraba. Lo que quiero recalcar es que el número 144 está relacionado con el diezmo del tiempo. Los adventistas del séptimo día que creen en el espíritu de profecía y lo estudian, estarán familiarizados con la verdad de que la iglesia será diezmada, que es algo que jamás se predica en alguna otra iglesia. Las primeras señales en la tierra y el cielo anunciaron que el inicio del juicio se acercaba, y ya llegó, en 1844, cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas. Ese juicio comenzó con los que ya habían muerto, pero pronto comenzará el juicio de los que aún están vivos. Ningún ángel literalmente va a venir con un sello de Dios para ponernos una marca literal en nuestra frente. Todo eso es símbolo de ese momento en que comienza el juicio de los vivos. Entre todos los que aseveran ser cristianos, los 2.1 billones, Dios identificará un remanente que no son cristianos de la boca para afuera, sino que han sido santificados por el Espíritu Santo. Esos son los que llevan el sello de Dios. Esos son los 144.000, el diezmo de entre los cristianos, los que realmente obedecen a Dios, que serán los que podrán estar firmes cuando Cristo venga. El otro 90% estará diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y Jesús les responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De paso, esa palabra que en Mateo 7:23 se traduce aquí como maldad y en otras versiones como iniquidad, es la palabra griega anomía, que significa sin ley. De modo que lo que realmente dice es: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores sin ley. Le está hablando directamente a todos esos que dicen que los 10 mandamientos están abolidos, que Cristo los clavó en la cruz. Ese es otro pasaje que analizaremos más adelante. Solo lo dejo con un principio de interpretación bíblica. La Biblia no se contradice. Si una interpretación de una porción de la Biblia contradice algo claramente dicho en otra parte de la Biblia, es porque la interpretación es incorrecta. Apocalipsis 7, verso 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Aquí aparece otro grupo. Algunos dicen que son los mismos 144.000, otros dicen que no puede ser los 144.000 porque los 144.000 están contados. Son 144.000. Mientras que este otro grupo es una gran compañía a la cual ninguno podía contar. Pero si al fin y al cabo el número 144.000 es un número simbólico y no literal, los 144.000 bien pueden simbolizar a una gran compañía a la cual ninguno puede contar. La pregunta es, cuando dice que ninguno la puede contar, ¿eso incluye a Dios? ¿O Dios sí la puede contar? Los 144.000 son los siervos de Dios que son sellados. ¿Y quién es el que determina quiénes son y quiénes no son siervos de Dios? ¿No es acaso Dios quien lo determina? Y si Dios es quien lo determina y Dios los puede contar, entonces el argumento de que son dos grupos diferentes porque uno es contado y el otro no se puede contar no tiene ninguna validez. Sobre todo si el número dado del grupo que sí ha sido contado es un número simbólico. El dilema de si los 144.000 y la gran compañía que ninguno puede contar son o no son un mismo grupo se descifra de la siguiente manera. Primero, ¿vio Juan a los 144.000? la respuesta es no. Él oyó el número de los sellados, pero en ninguna parte dice que él vio a los 144.000. Cuando Juan mira, lo que ve es la gran compañía a la cual ninguno podía contar. Juan no habla de 144.000 porque los contó. Él no los contó. Él solo oyó el número. Pero cuando miró, vio la gran compañía a la cual ninguno podía contar. ¿No le suena eso familiar? La aparente diferencia entre lo que Juan oye y lo que Juan ve. ¿No es acaso lo mismo que ocurrió cuando Juan oyó hablar de un león, pero cuando se dio la vuelta y miró lo que vio fue un cordero? Pero la diferencia es solo aparente, porque el cordero y el león son la misma persona. Pues lo mismo ocurre aquí. La diferencia entre lo que Juan oye y lo que Juan ve es solo aparente. Los 144.000 y la gran compañía que ninguno puede contar son el mismo grupo. Así como Juan oye hablar del león, pero cuando ve un cordero, pero al fin y al cabo el cordero y el león son lo mismo. Así también Juan oye hablar de 144.000, pero cuando ve una gran compañía que ninguno puede contar. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué llamar a un grupo 144.000 y al otro grupo gran compañía que ninguno puede contar? Si ambos se refieren al mismo grupo. Porque el nombre 144.000 se refiere al diezmo de los que están vivos antes de que termine el tiempo de gracia. Recuerden, ya en el sexto sello, el cielo se enrolló como un pergamino y el planeta entero está temblando. Y Cristo está viniendo en gloria. Pero el capítulo 7 nos lleva un poquito para atrás, justo antes del fin del juicio y del tiempo de gracia. Cuando se sella a los siervos de Dios para que puedan pasar por todo lo que ha de acontecer cuando termine el tiempo de gracia. Pero la gran compañía, la cual ninguno puede contar, se refiere al diezmo de los cristianos vivos al momento de la segunda venida de Cristo, pero ya más adelante en el tiempo en que ya nos había dejado el sexto sello. El sexto sello terminó con la segunda venida de Cristo. Y lo que Juan ve en el capítulo 7 del verso 9 en adelante es lo que ocurre con los 144.000 después de la segunda venida de Cristo. Los 144.000, la gran compañía, la cual ninguno podía contar, son el mismo grupo. Solo que los 144.000 se refiere al grupo antes de la segunda venida de Cristo
Y la gran compañía, a la cual ninguno puede contar, se refiere al mismo grupo, pero después de la segunda venida de Cristo. Verso 10. Y clamaba en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Como ven, y en los versos 10, 11 y 12, los 144.000 están con los ángeles ante el trono de Dios y el trono del Cordero. Ya Cristo vino a la tierra y los rescató. Y ya están en el santuario, en la Nueva Jerusalén, en la tierra. Este paréntesis nos ha vuelto a la visión introductoria de los sellos, del trono de Dios, rodeado de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y usted se preguntará, ok, los 144.000, la gran compañía, la cual ninguno puede contar, son el mismo grupo. Pero, ¿y qué con el resto de los redimidos? ¿Dónde están? Bueno, están cerca, pero aquí en el capítulo 7 no se habla de ellos. Recuerde que el capítulo 7 es un paréntesis que contesta la pregunta de quién puede estar firme en el día de la ira del Cordero. Y esos son los 144.000, los que estarán vivos cuando Cristo venga, y verán el cielo enrollarse como un pergamino y la señal del Hijo del Hombre. El resto de los redimidos será resultado cuando ya Cristo esté visible en los cielos, y de ellos se hablará más adelante. Pero este capítulo está única y exclusivamente dedicado a los que pasarán por la gran tribulación y estarán firmes cuando Cristo venga, que son los 144.000. En la primera parte de esta segunda profecía, donde vimos al Padre en su trono, vimos que hay una serie de alabanzas. Primero vimos a los 4 seres vivientes que alababan al Padre de día y de noche diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que será. Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor y Dios nuestro, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Esta primera alabanza representa el tiempo previo al inicio de la obra de Cristo como mediador. Después aparece Cristo en escena, que se presenta ante el Padre e inicia su obra mediadora en el santuario y toma el libro. Y entonces los 24 ancianos, juntamente con los 4 seres vivientes, alaban a Cristo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y después, cuando termine el juicio y Cristo recibe el reino, a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se les une toda la hueste de ángeles, y juntos alaban a Cristo diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y finalmente, cuando llegue el tiempo de ejecutar la sentencia final, que más adelante veremos que ocurrirá después del milenio, todas las criaturas, aun los que estén a punto de ser destruidos para siempre, reconocerán que Dios es justo y digno de adoración, y alabarán a Cristo diciendo: al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y ahora aquí en el capítulo 7, de los versos 10 al 12, vemos un quinto canto de alabanza, que nos lleva al tiempo cuando el pecado haya dejado de existir, y será entonado en el santuario ya establecido en la tierra nueva. Allí los 144.000 claman en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero, y todos los ángeles alrededor del trono, y de los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes, se postran sobre sus rostros delante del trono, y adoran a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. El carácter de Dios ha sido vindicado, el pecado ha dejado de existir, y la armonía ha sido restaurada en el universo. Verso 13. Y respondió uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, y ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, pero todos los redimidos tendrán vestiduras blancas. Y aunque las vestiduras blancas es la más importante de las características aquí mencionadas, no nos ayuda mucho a la hora de identificar a los 144.000. Pues como dijimos, todos los redimidos tendrán vestiduras blancas. Ahora, la segunda característica sí nos ayuda a identificar quiénes son los 144.000. Son los que han pasado por la gran tribulación. Bueno, nos ayuda a identificar quiénes son los 144.000 siempre y cuando sepamos que no hay tal cosa como un rapto secreto. Porque el rapto secreto para los cristianos ya en el cielo cuando inicia la gran tribulación. Y no le queda otra que decir que los 144.000 son judíos literales. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las profecías de los 2300 tardes y mañanas? Y las 70 semanas. Y cómo contando 69 semanas después del decreto de Artajerjes, de principios del otoño del año 457 a.C., nos lleva al otoño del año 27 después de Cristo, fecha en que Cristo fue bautizado, comenzando así su ministerio en la tierra. Ese año 27 marca el inicio de la última semana, la semana 70, que son las semanas apartadas para el pueblo judío. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y 6 meses después del otoño del año 27, le fue quitada la vida al Mesías, en la primavera del año 31. Y otros 3 años y 6 meses después, en el otoño del año 34, comenzó la persecución de los cristianos por parte de los judíos, con el apedreamiento de Esteban. Y así los judíos rechazaron a Cristo. Las 70 semanas apartadas para ellos terminaron, y los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios. Interpretada así, las fechas y los eventos de la profecía de los 2300 años concuerdan exactamente con las fechas y eventos ocurridos en la historia. Sin embargo, los dispensacionalistas, los que creen en el rapto secreto, dicen que esa no es la forma correcta de interpretar las 2300 tardes y mañanas. Ahora, si se altera la interpretación de la profecía del 2300 tardes y mañanas, lógicamente, los eventos predichos en la profecía, la aparición del Mesías príncipe al finalizar las 69 semanas, la muerte a la mitad de la semana y el fin del pueblo judío como pueblo de Dios al terminar 70 semanas, no van a concordar con las fechas y eventos ocurridos en la historia. ¿Cómo es entonces que los dispensacionalistas interpretan las profecías de las 2300 tardes y mañanas? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, la interpretación de ellos en realidad. Ellos no fueron los que la inventaron. El inventor de la interpretación adoptada por los dispensacionalistas fue el jesuita Francisco de Rivera. Rivera con B larga. ¿Qué hizo Rivera? Se inventó que la profecía de las 2300 tardes y mañanas está dividida por una brecha de tiempo indefinida. ¿En qué lugar de la Biblia se nos dice que la profecía de las 2300 tardes y mañanas ha de ser interpretada de esa manera? En ninguna parte. Es solo un invento del genio humano. Y si esa interpretación fuera correcta, eso quiere decir que la profecía se preocupa por darnos el tiempo de inicio de los 2300 años absolutamente para nada. Porque si existe una brecha, ¿qué importa la fecha de comienzo? Lo mismo puede comenzar en 1000 años antes de Cristo que 1000 años después. Eso no haría ninguna diferencia. No hace ningún sentido poner una fecha de inicio a una profecía que supuestamente tiene una brecha de tiempo indefinida. De igual manera, ¿qué sentido tiene hablar de 2300 años si en medio de los 2300 años hay una brecha de tiempo indefinida? Si hubiera una brecha, entonces no hace ninguna diferencia si se habla de 2300 años o de solo 2 días. Pues de todas maneras, hay una brecha entre medio que se puede llenar con todos los años de la eternidad si es necesario. Es todo tan absurdo que raya en la estupidez. Por razón le tomó casi 300 años a los jesuitas infiltrar esa falsa interpretación dentro del protestantismo. Pero finalmente lo consiguieron a principios del siglo XIX. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo fue que los protestantes se convencieron para aceptar ese absurdo? Cuando a la teoría de la brecha se le añadió la mentira de que la segunda venida de Cristo será secreta e invisible, y la falsa doctrina del dispensacionalismo.
Entonces el rapto secreto se convirtió en el evento que pondrá fin a la brecha, y el evento en que comienza la semana 70, que para entonces será como la semana 400. El dispensacionalismo pretende explicar que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, pues es necesario que así sea, pues si los cristianos ya fueron raptados ciertamente por Cristo, hace falta alguien en que se cumpla toda la profecía que aún están en el futuro. Por eso, según el dispensacionalismo, los judíos, los que no reconocen ni aceptan a Cristo y aún están esperando al Mesías y pretenden reedificar el templo y renovar los sacrificios de animales en total rechazo del sacrificio de Cristo, se supone que siguen siendo el pueblo de Dios. En fin, con la doctrina de la brecha, la fecha de inicio de los 2300 años y los 2300 años en sí no tiene ningún sentido ni razón de ser. Y Dios bien pudo haberse ahorrado toda esa parte de la profecía y revelar solo lo que habría de ocurrir en la semana 70. Pues, conforme a la interpretación de los dispensacionalistas, es la única parte de la profecía que se puede decir que tiene sentido. Nuevamente tenemos otro error que termina convirtiéndose en una blasfemia contra un Dios omnisciente al cual jamás se le ocurriría semejante absurdo. Seguramente te estará preguntando, pero según la interpretación futurista, la semana 70 aún está en el futuro. ¿Cómo puede ser eso posible? Si ya el Mesías apareció en el año 27 y murió en el año 31. ¿Cómo logran ellos entonces armonizar su interpretación de la profecía con la historia? Pues fácil. Simplemente no lo hacen. Lo que hacen es inventarse unos eventos que, como aún están en el futuro, no son corroborables con la historia. Según ellos, cuando en Daniel 9:25 habla del Mesías príncipe, según ellos ese Mesías príncipe no es Cristo, sino otro personaje no histórico, pues aún no ha aparecido, ni nadie sabe quién será. Y como ese Mesías príncipe no es Cristo, sino un personaje indefinido que aparecerá en un futuro también indefinido, puede ser cualquiera y aparecer cuando sea. Pues si no es Cristo, ¿quién es entonces el Mesías príncipe de Daniel 9:25? Pues nada más y nada menos que el anticristo. Así como lo oye. Según la interpretación de los dispensacionalistas, que es la interpretación futurista, después del rapto secreto de la iglesia, surgirá el anticristo. Y cuando Daniel 9:25 habla del Mesías príncipe, no se refiere a Cristo, sino al anticristo, que aparecerá después del supuesto rapto secreto. Y se le llama Mesías príncipe porque dicen ellos que cuando aparezca, los judíos lo recibirán como Mesías. Ese supuesto anticristo ayudará a los judíos a reedificar el templo y a dominar toda la región. Y cuando Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, no se refiere a la muerte de Cristo allá en el año 31, sino que 3 años y medio después de su aparición, el anticristo revelará su verdadero carácter. Y, literalmente, pondrá un trono en el templo literal que habrá edificado en Jerusalén y se hará pasar por Dios. Y ahí comenzará la gran tribulación, en la cual los judíos y todos los que se opongan al anticristo serán muertos, mientras que los cristianos estarán ya gozando tranquilitos en el cielo. Y aquí en la tierra, como si no fuera suficiente con el anticristo y una tercera guerra mundial, comienzan a caer las 7 plagas postreras. Entonces, ¿dónde queda Cristo en la profecía de los 2300 tardes y mañanas? En ninguna parte. La interpretación futurista empuja a Cristo fuera de la profecía y la convierte en un cuento de ciencia ficción donde el personaje principal es un anticristo imaginario que llevará al mundo a una tercera guerra mundial por asuntos meramente políticos y económicos. Nosotros llevamos más de 30 videos explicando las profecías siguiendo el método historicista. Pero solo nos basta un pequeño párrafo para resumir la interpretación futurista. Simplemente todo gira en torno a un anticristo que llevará al mundo a una tercera guerra mundial por asuntos meramente políticos y económicos. Eso es todo lo que la profecía, según lo interpretan los futuristas, nos tiene que decir. Gracias al futurismo, el estudio de las profecías que debería inducir a la gente a la consagración y a la perfección del carácter, pierde su espíritu y razón de ser. Una vez usted haya escuchado y creído el cuento de la interpretación futurista, las profecías no tienen nada más que ofrecerle a usted. La consagración y la perfección del carácter han dejado de ser una meta para más del 90% de los que se dicen ser cristianos.
que conforme a sus creencias dispensacionalistas, creer en Cristo es todo lo que hace falta para ser salvos. Y una vez salvo, siempre salvo. Y con su evangelio a medias, no pueden sino vivir un cristianismo part-time, en el cual son cristianos un par de horas a la semana, mientras están en la iglesia, y el resto de la semana están camuflados dentro del mundo, sin ninguna urgencia por perfeccionar su carácter, sin ninguna urgencia por conocer la voluntad de Dios, y sin ninguna urgencia por compartir el evangelio con otros. Pero al fin y al cabo, si lo que tienen es un evangelio a medias, ¿qué importa si por casualidad comparten con alguien lo que creen? Lo más probable es que consigan convertirlo a su misma mediocridad. Y ya Cristo nos dijo, mejor es estar frío que en la tibieza de la mediocridad. Porque el frío sabe que está frío, pero el tibio en su mediocridad se cree que está caliente. Y creyéndose caliente, no ve necesidad de mejorar, no ve necesidad de reavivamiento, no ve necesidad de reforma. Ahora, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ¿lo sacó primero de Egipto y entonces mandó las plagas? ¿O envió las plagas estando Israel aún en Egipto? ¿Y qué le hace a los dispensacionalistas pensar que con las 7 plagas será diferente? ¿Qué evidencia tienen? Ninguna, aparte de la interpretación errónea de las palabras subidas acá en Apocalipsis 4.1. Los 144.000 no solo verán cuando el cielo se enrolle como un pergamino, sino que también verán las 7 plagas caer sobre la tierra, además de ver el resurgir del anticristo. No el anticristo de ciencia ficción de los futuristas, que no sabe quién es ni cuándo surgirá, sino el anticristo muy claramente identificado en las profecías, que es el papado. Por eso es que se les describe como los que han venido de gran tribulación. Continúa diciendo, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso es que sus vestiduras son blancas. La blancura de sus vestiduras no es innata. No son blancas por justicia propia, pero tampoco fueron justificados por osmosis. Tuvieron que lavar sus ropas. Ese símbolo implica que hay algo que ellos tuvieron que hacer. Tuvieron que dejar de resistir al Espíritu Santo, reconocer su situación, humillarse con oración y ruego y aceptar la voluntad de Dios sin vacilar. Esta característica tampoco nos ayuda a identificar a los 144.000, porque como ya dijimos, todos los redimidos estarán vestidos de blanco, pues todos serán justificados por la justicia de Cristo. No existen maneras diferentes de alcanzar la salvación, como enseñan los dispensacionalistas. Todos los salvados, desde Adán hasta el último salvado que nazca, serán salvados de la misma y única manera en que podemos ser salvos, por la justicia de Cristo y la santificación por medio de su Santo Espíritu. El que este pasaje presente la justificación como algo por lo que hay que trabajar no es algo nuevo. Ya lo vimos cuando a los miembros de la Odisea se les aconseja que compren oro afinado en fuego. Hay una obra que hacer para que las vestiduras sean blancas. La justificación debe estar acompañada de la santificación, y para ser santificados es necesario que no resistan al Espíritu. Continúa diciendo, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esto puede parecer como algo que también pudiera aplicarse a todos los redimidos, pero no es así. Solo los 144.000 vivirán por la eternidad dentro de la Nueva Jerusalén. El resto de los redimidos vivirá en la Nueva Jerusalén solo durante el milenio, pero después edificarán casas y habitarán en el resto del planeta, y entrarán en la ciudad solo de mes en mes y de sábado en sábado. Pero estos son ya temas que veremos en videos futuros. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto también pudiera parecer como algo que bien pudiera aplicarse a todos los redimidos, pero no. Son palabras dirigidas específicamente a los que pasaron por la gran tribulación, que son los que pasaron hambre y sed, y el sol calentó sobre ellos. Porque cuando habla del sol y del calor es una referencia a la cuarta plaga, en la cual el sol calentará 7 veces. Como ya dijimos, los 144.000 estarán en la tierra cuando caigan las 7 plagas. Hasta aquí llega el paréntesis que contesta la pregunta con que finaliza el sexto sello.
Continuamos entonces con el sello que falta. Apocalipsis 8, verso 1. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Esta segunda visión de Apocalipsis comenzó con una visión del santuario celestial llena de cánticos y alabanzas, pero termina con el cielo en silencio. ¿Por qué? ¿Cómo finalizó el sexto sello? El sexto sello finalizó con la segunda venida de Cristo. El séptimo sello simplemente nos muestra el cielo mientras Cristo y sus ángeles están viniendo a la tierra a buscar los redimidos. Es un cielo prácticamente vacío. Solo el Padre permanece allí esperando la puerta, mirándose el camino como un padre que espera a su hijo pródigo. Así termina esta segunda visión de Apocalipsis. En la primera visión vimos a Cristo entre los candeleros. En la segunda visión vimos a Cristo frente a la mesa de los panes, que es el trono del Padre. ¿Dónde se supone que veamos a Cristo en la tercera visión? Ya vimos los candelabros, vimos la mesa. ¿Qué otro mueble nos falta? Eso lo veremos en el próximo video. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.